Buen día, bienvenidos. Soy el docente Jorge Reyes y hoy vamos a ver el tema de conversión de unidades. Para ver este tema tenemos que revisar los preconceptos. Recuerde que hemos visto notación científica, qué es notación científica, para qué sirve la notación científica, el concepto de una magnitud, el concepto de unidad, el concepto de patrón de medición, el concepto de qué es un sistema de unidades, qué es una cantidad física, cuáles son las unidades fundamentales y las unidades derivadas. Y también para este tema, pues nos vamos a basar en unas tablas de equivalencias entre los diferentes sistemas, tablas que ya les he suministrado a ustedes para que las fotocopien o las tengan presentes en el momento de hacer una conversión. También las tablas de prefijos o de potencias del Sistema Internacional de Unidades. Esas tablas nos van a servir tanto para el Sistema Internacional de Unidades como para hacer convenciones dentro de un mismo sistema de cualquier sistema. Y también pues tener en cuenta algunas definiciones de cantidades derivadas. Acá en esta tabla tenemos algunos prefijos del Sistema Internacional de Unidades. No están todos. Pues aquí solo tenemos los más comunes que nosotros utilizamos. En esta tabla se encuentra aquí hacia el lado izquierdo lo que es el nombre del prefijo. Luego viene el símbolo que se utiliza y el valor o la potencia que representa cada uno de estos prefijos. Aquí tiene su equivalencia, que significa, por ejemplo, mega, el símbolo M mayúscula, es del orden de 1 por 10 a la 6. Recuerde que este valor aparece cuando nosotros expresamos una cantidad en notación científica. Lo estamos multiplicando por esta potencia, 1 por 10 a la 6. Y ese 1 por 10 a la 6, recordemos que nos establece el orden de la cantidad. Es decir, nos da una idea de qué tan grande es la cantidad y poderla comparar con otra. Por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que mega comparado con giga es 1000 veces más grande. El uno es 10 a la 6 y el otro es 10 a la 9, es decir, 3 ceros de más. En este caso, mega representa lo que conoce como un millón, 10 a la 6. ¿Ya? 1000 veces una unidad. Aquí en el centro de la tabla encontramos unidad, sería 10 a la 0. Y mega viene a representar 1.000.000 de veces una unidad. Esta tabla es muy importante tenerla siempre presente en el momento de hacer conversiones dentro de un mismo sistema de unidades. También tenemos aquí ya en esta tabla lo que son las unidades fundamentales del sistema internacional. Recuerde que se definen unas cuantas cantidades. Perdón, se define no. Recuerde que son cantidades indefinibles. ¿Ya? No las puedo definir con respecto a otras. El nombre de esas cantidades, recuerde que es el nombre de un patrón que yo he tomado como referencia para medir esa cantidad o esa magnitud, perdón. Por ejemplo, el metro con símbolo M minúscula, para no confundirlo ya con la M mayúscula que es mega. Siempre respetemos este nombres y estos símbolos con su respectivo minúscula o mayúscula. En el caso, el metro representa la longitud que en sentido de la dimensión representa mediante la L mayúscula. Aquí tenemos cuáles son los valores en esta tabla para las cantidades que son de masa, las cantidades de longitud, de tiempo, de temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia.
Dice que aquí temperatura uno acostumbra al lado izquierdo poner el cerito aquí arriba, que significa grados. Aquí en el sistema internacional no se utiliza él. En otros sistemas de unidades, se podemos ver aquí el sistema CGS, recuerde que centímetro, gramo, segundo, el sistema MKS, el sistema técnico, dice la masa, en el sistema CGS en gramos, en el MKS es kilogramo, que es la misma del sistema internacional. El sistema técnico utiliza el slug. Y en el sistema inglés, por ejemplo, es la libra. Todas estas tablas hay que tenerlas, si no, aprendernoslas de memoria, sí, tratar de tenerlas siempre a la mano para saber de qué cantidad o magnitud física estamos hablando. Otra tabla muy importante, con el propósito nosotros de irnos familiarizando con las diferentes unidades derivadas. Recuerde que las unidades derivadas son aquellas que se definen a partir de las fundamentales o a partir de las fundamentales con las derivadas. Son conocidas como unidades definibles también. Ellas tienen un determinado nombre dentro del sistema internacional. Veamos aquí el caso de la fuerza. La fuerza es el nombre, se mide en el sistema internacional, se llama Newton, en honor a Isaac Newton, que fue el que estableció las leyes del movimiento. Aquí aparece con la letra N mayúscula, que es su símbolo. Hay que respetar estos símbolos en si es mayúscula o si es minúscula. Acostumbramos, por ejemplo, algunos para el caso de la masa, algunos escriben G, R, o punto, o G mayúscula. Es el valor que le están dando, el valor de los símbolos mayúscula, minúscula, sin estarle agregando otros términos ahí. Aquí al lado derecho pues aparece que las unidades del sistema, Newton se define como el producto de la masa por la aceleración. La masa en este caso sería kilogramos. Y la aceleración, fíjese que aquí en la misma tabla es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza sería kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y así pues muchas más cantidades. Dice aquí pues no hay un límite. La cantidad son prácticamente las que vayan saliendo. Entonces tener muy presente esta tabla en el caso de conversión de unidades. Hay unas tablas que nosotros podemos buscar en internet que me definen a mí las diferentes cantidades físicas derivadas. Veamos algunas. Por ejemplo, el julio o Joule, que es una unidad del Sistema Internacional para el Trabajo y la Energía. Vemos aquí por definición que un julio es el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton para desplazar 1 metro en la dirección de la fuerza a un objeto cuya masa es 1 kilogramo. Entonces, por eso Julio, que se representa mediante la letra J mayúscula, es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo por 1 sobre segundo. O sea, metro por kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Estas tablitas también me ayudan a mí a tener el concepto de la cantidad física que estamos trabajando y su definición. Para hacer una conversión de unidades se utilizan los llamados factores de conversión. El factor de conversión también llamado factor unidad. Es decir, recuerde que factor significa algo que multiplica, ¿cierto? En el caso de la multiplicación 2 por 2 son dos factores, el 2 por el 2. En este método se basa en que yo voy a multiplicar una cantidad que me están dando en una serie de unidades, la voy a multiplicar por una o varias fracciones en las que el numerador y el denominador son cantidades igual expresados en unidades distintas.
decir, voy a pasar de metros, por ejemplo, a pulgadas. Entonces voy a las tablas de conversión o a las tablas de equivalencia. Equivalencia, ojo, igual. Entonces establezco un factor de equivalencia que va a ser igual, ese factor va a ser igual a 1. Entonces, si yo multiplico mi cantidad por ese factor, estoy multiplicando por 1. Y recuerde que cuando multiplico por 1, no se me altera la cantidad. El 1 es el módulo de la multiplicación, no se me altera. Entonces, se basa en multiplicar esa cantidad que está en unas unidades por una serie de factores que son equivalentes a 1, tal que al final voy a expresarla en otras unidades, pero son totalmente equivalentes. En eso se basa el método. Para hacer esta conversión de unidades mediante factores de conversión, vamos a utilizar las tablas de equivalencia y las tablas de prefijos del sistema internacional. Entonces se va a establecer dos situaciones. Una que es conversión de unidades dentro de un mismo sistema, es decir, dentro del sistema internacional o dentro del sistema inglés o dentro del sistema CGS. Utilizo para convertir unidades dentro de ese mismo sistema la tabla de prefijos del sistema internacional o tabla de factores. Hay que tenerla presente. Ahorita miramos cómo la utilizamos. Es decir, voy a pasar, por ejemplo, de kilómetros a centímetros. Dice que la unidad es la misma, metros. Solamente que la una es kilómetro y la otra va a pasar a centímetro. O sea, aparece metro y metro. O voy a pasar de kilolibras, la voy a pasar a mililibras. Entonces también aparece la palabra libra y libras. Estamos dentro de un mismo sistema. Y la otra manera es de convertir unidades dentro de diferentes sistemas. Ahora en este caso, si ya no me sirve esta tabla de prefijos del sistema internacional, aquí en este caso utilizamos las tablas de equivalencia de unidades entre diferentes sistemas. Es decir, por ejemplo, un metro a cuántas millas equivale, o una milla a cuántos kilómetros equivale, o un centímetro a cuántas pulgadas, o una pulgada a cuántos pies. Entonces hay una equivalencia entre ellos y utilizo esas tablas entre diferentes sistemas, del sistema inglés al sistema CGS, del sistema CGS al sistema internacional, y establezco unas equivalencias que me determinan los llamados factores de conversión o factores de unidad. En el caso de hoy vamos a ver el tema de conversión de unidades dentro de un mismo sistema. Para convertir dentro de un mismo sistema, dentro del sistema inglés, dentro del sistema internacional, dentro del sistema CGS, etc., nosotros, como ya dijimos, utilizamos la tabla de prefijos y potencias del sistema internacional y la vamos a aplicar de la siguiente manera, utilizando la siguiente regla que tenemos acá. Lo primero que debemos tener en cuenta es que siempre en una conversión de unidades a usted le van a dar un dato y siempre le van a hacer una pregunta. Lo importante aquí es identificar cuál es el dato que le están dando y cuál es la pregunta que le están haciendo. Por ejemplo, pasar de kilómetros a megámetros o pasar de kilómetros a centímetros. Estamos dentro de un mismo sistema. Fíjense que la unidad es el metro. Unidades, ¿no es cierto? Las vamos a expresar en una más grande, múltiplo, megámetro, o un submúltiplo que es centímetros. Entonces hay un dato y la pregunta es el centímetro o el megámetro. Lo primero que debemos hacer entonces es, en esta regla, colocar el dato en notación científica. Debemos colocar nosotros el dato aquí a la izquierda aparece, dato en notación científica, y lo vamos a multiplicar por la potencia del dato. Por ejemplo, el dato fueron 2000 kilómetros. Entonces el dato en notación científica sería 2,0 por 10 a la 3. ¿Ya?
El dato en notación científica, 2000. 2000 es 2 por 10 a la 3. Y la multiplicamos por la potencia del dato. En este caso la potencia la leemos en la tabla de conversión de unidades. Está 2000 kilómetros. Entonces la potencia aquí sería kilo. Ustedes en la tabla, kilo equivale también a 10 a la 3. Entonces aquí hemos multiplicado 2,0 por 10 a la 3 multiplicado por 10 a la 3, que es la potencia del dato, kilo. Y si lo queremos convertir, por ejemplo, a megámetro, entonces viene aquí, lo seguimos multiplicando por la potencia de la pregunta. Nosotros vamos a la tabla y miramos mega, ¿a cuánto equivale? Entonces mega es 10 a la 6, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a multiplicar la potencia de la pregunta, mega, porque es mega, lo buscamos en la tabla, esa potencia. Y por último colocamos las unidades de la pregunta, en este caso aquí en la parte final sería poner megámetro. Unidades de la pregunta, que sería megámetro. Estoy pasando 2000 kilómetros, lo estoy pasando a megámetros. Aquí le puse un asterisco a esto, en la cuestión de la potencia de la pregunta, y es porque en la tabla nos tenemos que ubicar el dato con respecto a la pregunta, ¿cómo están ubicados? El prefijo kilo aparece abajo, el kilo es el dato, ¿no es cierto? El dato aparece abajo y la pregunta está por encima del dato en esa tabla. Entonces dice acá que hay que hacer un cambio. Si el caso de la pregunta está por encima del dato, ese factor o esa potencia se toma como negativa. Si está negativa, se deja negativa. Y si está positiva, se pasa a negativa. Siempre se va a tomar negativa cuando el dato está abajo y la pregunta está arriba. Entonces aquí la potencia pregunta no sería por 10 a la 6. Sería multiplicar por 10 a la menos 6. ¿Y por qué por 10 a la menos 6? Pues porque el dato está abajo y la pregunta está arriba. En total vamos a tener datos en notación científica 2 por 10 a la 3 por 10 a la 3 por 10 a la menos 6 por megámetro. Y ahí de esa manera hacemos la conversión de 2000 kilómetros a megámetros. En el caso que les hablaba en la lámina anterior de convertir 2000 kilómetros a megámetros, en este caso 2000 kilómetros vendría a ser el dato, ¿no es cierto? Y megámetro es hacia dónde vamos o lo que queremos lograr, es decir, esa sería nuestra pregunta. Lo primero que debemos nosotros tener es pues la tabla de conversión, en este caso sería la tabla de prefijo del sistema internacional y ubicarnos en esa tabla. Fíjense que kilo aparece en la parte de la tabla con el factor de 10 a la 3. Y arriba de kilo aparece mega, en este caso la unidad que estamos trabajando es el metro, aparece arriba con un factor de o potencia igual a 10 a la 6. Entonces nos ubicamos en la tabla y nos damos cuenta que el dato que nos están dando está abajo y la pregunta está en la parte superior de la tabla. Vamos en el sentido hacia arriba. Ese sería un sentido negativo. Y aquí tendríamos que hacer un cambio. Entonces, primero que todo, colocamos el dato en notación científica. 2000 sería 2,0 por 10 a la 3. La potencia kilo es 10 a la 3, se saca de la tabla. Y la potencia de mega es 10 a la 6, también se saca de la tabla. Vamos a utilizar eso para hacer la conversión. Entonces vamos a multiplicar por los factores, en este caso sería 2 por 10 a la 3, el dato en notación científica, por 10 a la 3, que es la potencia kilo. En este caso no se hace ningún cambio. Y la vamos a multiplicar por la potencia de la pregunta,
haciendo el cambio cuando corresponda, de acuerdo a la ubicación en la tabla. En este caso, como está arriba la pregunta, multiplicamos por 10 a la menos 6, ¿ya? Por esa ubicación en la tabla. Hacemos ese cambio. ¿Listo? Hay que fijarse muy bien en eso. Y al final multiplicamos por las unidades de la pregunta. En este caso estamos preguntando por megámetros, entonces colocamos megámetros. Al final solamente es aplicar las reglas de las potencias para obtener el resultado. Eso va a ser igual a 2,0 por 10 a la 3 por 10 a la 3 por 10 a la menos 6. Vamos multiplicando potencias de igual base, se suman los exponentes. Entonces sería 3 más 3 menos 6, que me daría 2,0 por 10 a la 0 megámetros. Veamos entonces, dicho de otra manera, que 2000 kilómetros es equivalente a 2 megámetros. ¿Listo? Eso es todo. Si fuera a convertir de kilómetros hacia metros, entonces en el sentido hacia abajo tomamos siempre positivo. ¿Listo? Bueno, al final pues aquí en este caso a propósito hemos cometido un error. Fíjese que yo el dato le estoy dando 2000. No he colocado la coma. Eso en el proceso de medición, eso es un inconveniente. Ustedes averigüen qué consecuencias trae no colocar la coma. Tiene algo que ver eso con la exactitud de la medición, ¿ya? En este caso, recuerde que la última cifra que nosotros siempre suministramos en una medición es aquella que es dudosa, la que da el observador, no la que da el instrumento. Por tanto, eso tiene una consecuencia no especificar dónde está esa incertidumbre en la medición. Les queda de tarea que ustedes averigüen eso. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema. Este es solamente pues una entrada a todo esto de lo que es la conversión de unidades. En este caso, pues el tema es de la conversión de unidades dentro de un mismo sistema. Esto solamente nos puede convertir en experto en la medida en que nosotros hagamos mucha práctica. Practiquemos hasta obtener esa experiencia, esa perfección en lo que nosotros estamos haciendo. Lo dejo aquí con esta frase de Mario Bunge para que meditemos un poquito sobre el tema y nos vemos entonces en la próxima clase sobre conversión de unidades en diferentes sistemas.